Imagínate esto, un solo hombre, un acto secreto, y un desastre tan monumental que detuvo a una nación entera en seco. ¿Crees que conoces la historia del pecado de Acán? Prepárate para descubrir el robo más costoso de la historia, por qué el pecado de Acán afectó a todo un pueblo, pero no la versión infantil que todo el mundo conoce. Esto es lo que la Biblia no quiere que se sepas directamente. En los albores de la conquista de la tierra prometida, bajo la imponente sombra del monte Nebo y la visión del Jordán serpenteando hacia un futuro incierto, el pueblo de Israel se encontraba en un punto de inflexión. Habían vagado por el desierto durante 40 largos años, una generación entera había perecido, y ahora, liderados por el inquebrantable Josué, se preparaban para reclamar su herencia divina. La fe era su escudo, la obediencia su espada, y la promesa de Dios, su brújula inquebrantable. Entre las tribus de Israel, una figura se erigía, aparentemente, como cualquier otra, Acán, hijo de Carmi, de la tribu de Judá. Un nombre que, en ese momento, no resonaba con la infamia que pronto lo envolvería. Era un hombre común, con aspiraciones comunes, inmerso en la vorágine de un pueblo que se sentía llamado a la grandeza. Pero incluso en los corazones más aparentemente ordinarios, la semilla de la desobediencia puede germinar, con consecuencias que trascienden la imaginación más audaz. La primera gran prueba de Israel fue Jericó, una ciudad fortificada cuyas murallas parecían desafiar toda lógica militar. Pero Dios no opera bajo la lógica humana. Él había dado instrucciones claras y específicas a Josué, la victoria sería suya, pero el botón de guerra, con la excepción de la plata, el oro y los utensilios de bronce y hierro que debían consagrarse al tesoro del Señor, sería anatema, es decir, totalmente dedicado a la destrucción. Era una prueba de fe, una demostración de que la victoria venía de Dios, no de la fuerza material. Jericó cayó de una manera que desafió toda estrategia militar conocida. Las murallas se desmoronaron no por arietes o catapultas, sino por el sonido de las trompetas y el clamor del pueblo. Un milagro sin precedentes, una confirmación innegable de la presencia de Dios en medio de ellos. La euforia debía haber sido contagiosa, la fe, inquebrantable. Cada israelita vio con sus propios ojos el poder del Altísimo. Pero en medio de esa celebración, en las sombras de las ruinas humeantes de Jericó, un corazón latía con un deseo prohibido. Acán, en lugar de obedecer la orden divina y dejar intacto el botón de la ciudad, o entregar los metales preciosos al tesoro del Señor, vio un hermoso manto de Sinar, 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos de peso. Y en ese instante, la semilla de la desobediencia, alimentada por la codicia y el deseo de posesión, comenzó a crecer. Lo tomó, lo escondió cuidadosamente bajo su tienda, enterrado en lo más profundo de la tierra, creyendo que su transgresión quedaría oculta a los ojos de todos, incluso a los ojos de Dios. ¿Qué pensaba Acán en ese momento? ¿Creía que era una pequeña transgresión, insignificante en el gran esquema de la conquista? Quizás justificaba su acción, pensando que el manto y el oro eran un pequeño recuerdo de una victoria tan grande. La Biblia no nos da un monólogo interno de Acán, pero el silencio de las Escrituras sobre sus pensamientos es, en sí mismo, ensordecedor. Sugiere una mente obnubilada por el deseo, que ignoró la voz de la conciencia y la clara orden divina. Este acto, aparentemente menor, este pequeño hurto, era en realidad un desafío directo a la autoridad de Dios y a los principios sobre los que se estaba construyendo la nación de Israel. La victoria en Jericó fue efímera, la alegría se convirtió rápidamente en angustia. La siguiente misión de Josué fue tomar la pequeña ciudad de Ai, un objetivo aparentemente insignificante en comparación con la formidable Jericó. Josué envió una pequeña fuerza de unos 3000 hombres, confiado en que la victoria sería sencilla. Pero lo que siguió fue un desastre humillante. Los hombres de Ai no solo repelieron el ataque israelita, sino que los persiguieron,
matando a 36 de ellos, y sembrando el pánico entre los demás. El pueblo de Israel, que momentos antes había derribado las murallas de Jericó con un grito de fe, ahora huía despavorido, con el corazón derretido como agua. Josué, atónito y humillado, rasgó sus vestiduras, se postró rostro en tierra ante el arca del pacto, y clamó a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué nos has traído hasta aquí para entregarnos en manos de los amorreos? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Su lamento no era solo de frustración, sino de una profunda preocupación por la reputación de Dios entre las naciones paganas. ¿Qué harás con tu gran nombre si somos destruidos? La respuesta de Dios fue contundente y reveladora, una que resonó con la gravedad de una sentencia divina: levántate. ¿Por qué estás postrado así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Han quebrantado mi pacto que les mandé. Aún han tomado del anatema, y también han robado, y han mentido, y aún no han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no pueden hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volvieron la espalda, por cuanto vinieron a ser anatema, ni estaré más con vosotros. Si no quitaréis el anatema de en medio de vosotros. Las palabras de Dios fueron un mazazo. El pecado de un solo hombre había contaminado a toda la comunidad. La desobediencia en secreto había tenido consecuencias públicas y devastadoras. El botín prohibido no era solo un objeto material, era un veneno espiritual que había infectado el corazón de la nación. La justicia divina no era ciega, veía el secreto más profundo y lo sacaba a la luz, no para humillar sin propósito, sino para purificar y restaurar la relación con su pueblo. Israel no podía avanzar, no podía conquistar, mientras el pecado permaneciera oculto entre ellos. La presencia de Dios, que era su mayor fortaleza, se había retirado. La espada de la victoria se había embotado. La promesa de la tierra se había puesto en pausa. El pánico se apoderó de Josué y de los ancianos de Israel. La idea de que el pecado individual pudiera tener un impacto tan catastrófico en la comunidad era aterradora y aleccionadora. La interconexión entre cada miembro del pueblo era innegable. La integridad de uno afectaba a la prosperidad de todos. La lección estaba clara: en la comunidad de fe no hay pecados privados que no tengan repercusiones públicas. La justicia de Dios es implacable en su búsqueda de la santidad, porque sin santidad, el pueblo no puede experimentar plenamente sus bendiciones y su presencia. Dios dio instrucciones precisas a Josué para descubrir al culpable. La búsqueda no sería a través de la interrogación o la especulación humana, sino a través de un proceso divino de discernimiento. Mañana, pues, os acercaréis por vuestras tribus, y la tribu que Jehová señalare, se acercará por sus familias, y la familia que Jehová señalare, se acercará por sus casas, y la casa que Jehová señalare, se acercará varón por varón. Un proceso meticuloso, ineludible, que revelaría la verdad sin lugar a dudas. La tensión en el campamento debía ser palpable. Cada tribu, cada familia, cada hombre, se preguntaba quién sería el que había traído esta calamidad sobre ellos. El silencio de la mañana, antes de que el sol despuntara por el horizonte, debía estar cargado de una expectativa ansiosa y un temor reverencial. Sabían que Dios revelaría la verdad, y que la verdad, en este caso, traería consigo una dolorosa rendición de cuentas. Acán, en medio de esta inminente revelación, ¿sentiría el peso de su transgresión? ¿Haría un intento de confesión antes de ser expuesto? La Biblia no lo dice. Su silencio hasta el momento de su exposición es una de las facetas más inquietantes de su historia. Sugiere una obstinación en el pecado, una negación de la realidad de la justicia divina hasta que fue confrontado directamente. Su vida, hasta ese momento, había sido la de una israelita común, participando en la gran marcha de su pueblo hacia la promesa. Pero su decisión en Jericó,
su acto de desobediencia secreta, lo había apartado del camino de Dios y lo había puesto en un curso de colisión con la justicia divina, un curso que afectaría no solo su propio destino, sino el de toda una nación. Este es el preludio de una historia que va más allá del simple robo, una historia que nos invita a mirar profundamente en las consecuencias de nuestras acciones y en la inquebrantable verdad de que nadie, por más insignificante que se crea, puede escapar a la mirada de la justicia divina. El velo se está levantando, y lo que revelará es mucho más impactante de lo que jamás imaginaste. Si esta historia ya te está atrapando, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. No querrás perderte ni un segundo de lo que viene después, porque te prometo que los secretos que revelaremos aquí son los que la Biblia no te cuenta en el púlpito. Estamos desenterrando las verdades más impactantes y trascendentales de las Escrituras, desde los rincones más oscuros hasta las revelaciones más luminosas. Prepárate para una inmersión profunda en cada aspecto de la Biblia, historias que te harán cuestionar todo lo que creías saber y que te dejarán con la boca abierta. Quédate hasta el final, porque lo más épico y desconocido de la historia de Acán, y su conexión inesperada, está a punto de ser revelado. El sol asomaba por el horizonte, tiñendo el desierto de tonos dorados y ocres, pero la atmósfera en el campamento de Israel era gris y pesada. Josué, con el corazón oprimido, se preparó para el proceso de discernimiento divino. La revelación sería pública, dolorosa, pero necesaria. El ritual comenzó. Primero, las tribus de Israel se acercaron, una por una, ante el arca del pacto, donde la presencia de Dios se manifestaba. La tensión era palpable, un silencio expectante se cernía sobre la multitud. Y entonces, la mano de Dios se posó sobre la tribu de Judá. Un sospechoso colectivo debió recorrer el campamento. La tribu de Judá, de donde surgiría la línea mesiánica, la tribu de la realeza y el liderazgo, ahora estaba bajo escrutinio. ¿Quién entre ellos habría osado desafiar a Dios? Luego, las familias de Judá se presentaron. Y la indicación divina recayó sobre la familia de Sera. El círculo se estrechaba. Los miembros de la familia de Sera se pusieron en fila, sus rostros reflejando una mezcla de miedo, vergüenza y quizás, para algunos, una profunda inquietud. La siguiente fase era aún más íntima, las casas de la familia de Sera. Y la casa de Zabdi fue señalada. En ese momento, Acán debió sentir un nudo en el estómago, el sudor frío recorriendo su espalda. El cerco se cerraba inexorablemente sobre él. Ya no había donde esconderse. La desobediencia, que había creído tan bien guardada, ahora se abría paso hacia la luz. Su secreto, enterrado bajo tierra, estaba a punto de ser desenterrado con consecuencias devastadoras. Finalmente, llegó el momento de la verdad. Hombre por hombre, los integrantes de la casa de Zabdi desfilaron ante Josué. Y entonces, la señal divina fue inequívoca: Acán, hijo de Carmi, de la tribu de Judá, fue el señalado. El silencio que siguió a esa revelación debió ser ensordecedor. Las miradas de miles de israelitas se clavaron en él, una mezcla de sorpresa, incredulidad y una ira silenciosa. Este hombre, uno de los suyos, ¿había sido el responsable de la derrota y la muerte de sus hermanos en Ai? Acán, el hombre que había marchado junto a ellos, que había clamado con ellos ante las murallas de Jericó, era ahora el rostro de la calamidad. Josué, con una voz cargada de solemnidad y tristeza, se dirigió directamente a Acán. No hubo regaños ni reproches airados, sino una confrontación directa y dolorosa. Hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Josué le dio una última oportunidad, no para escapar al castigo, sino para honrar a Dios con la verdad. Para confesar libremente lo que ya era evidente. Y entonces, Acán habló. Sus palabras debieron salir entrecortadas,
cargadas de la vergüenza y el terror que solo puede producir la exposición de un pecado oculto ante Dios y ante millares de testigos. Verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y he hecho así y así. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de 50 siclos de peso, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda. Y el dinero debajo de ello. Cada palabra era una confirmación de su transgresión, una confesión tardía que no podía destruir el daño ya causado. La descripción del botón prohibido, del manto de Sinar, de la plata y el oro, no era solo una lista de objetos, era el inventario de su codicia, el testamento de su desobediencia. Se reveló que Acán no solo tomó, sino que también enterró el botón. Esta acción de esconderlo tan profundamente, de pensar que podía escapar de la mirada de Dios y de los hombres, revela una mente que subestimó gravemente la omnipresencia divina y la interconexión de la comunidad. No era un simple descuido, era un acto deliberado de engaño y desprecio por las claras instrucciones de Dios. La confesión de Acán no fue una queja, ni una súplica de misericordia. Fue una admisión de culpabilidad. La verdad, aunque dolorosa, finalmente había salido a la luz. Josué envió mensajeros de inmediato a la tienda de Acán. Buscaron, y para el horror de todos, encontraron el manto babilónico, la plata y el lingote de oro, tal como Acán había descrito, enterrados bajo la tierra en medio de su tienda. Los objetos fueron sacados a la vista de todos, símbolos tangibles de la desobediencia y el sufrimiento que había infligido a su pueblo. Fueron puestos delante de Jehová, como evidencia irrefutable de la transgresión. Pero aquí viene la parte que pocos se atreven a contar, la verdad profunda y escalofriante detrás de este incidente. La Biblia, en su concisa narrativa, a menudo esconde capas de significado y eventos que, aunque no explícitamente detallados, son cruciales para entender el panorama completo. ¿Por qué la ira de Dios fue tan severa? No era solo por el robo de un manto, unas monedas y un lingote de oro. La magnitud de la pena por el pecado de Acán nos revela algo mucho más profundo y aterrador sobre la relación entre el pueblo de Israel y Dios en ese momento crucial de su historia. Se dice que el acto de Acán fue un anatema, una ofensa tan grave que se consideró una traición a la alianza divina. En la cultura de la época, los despojos de una guerra santa, declarados por Dios mismo, no eran propiedad del vencedor, sino que debían ser destruidos o consagrados completamente a Dios. Tomarlos para sí era robarle a Dios, usurpar su autoridad y en esencia, ponerse al mismo nivel que Él. Esto no era un simple robo a una tienda, era un sacrilegio, un acto de rebelión contra la soberanía divina. Además, en las tradiciones orales que preceden a la escritura final de los textos bíblicos, se susurra que el manto de Sinar no era un simple trozo de tela. Se decía que era un manto ceremonial, posiblemente usado en ritos idolátricos de Babilonia, un objeto cargado de influencias espirituales malignas. Tomar ese manto no era solo desobedecer, era introducir un elemento de idolatría y paganismo en el corazón del campamento de Israel. Un pueblo que había sido purificado y apartado para adorar únicamente al Dios verdadero. Acán no solo robó, contaminó. Su acción fue un ataque directo a la santidad del campamento, un desafío a la pureza del pueblo que Dios estaba formando para ser una luz para las naciones. El oro y la plata, aunque no tenían la misma carga simbólica que el manto, representaban la codicia materialista que competía directamente con la devoción a Dios. Al guardarlos para sí, Acán eligió las riquezas terrenales sobre la bendición divina, un eco de la tentación primordial que ha plagado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Este no era un pecado aislado, era una grieta en los cimientos de la fe de una nación. Su impacto se extendió más allá de las bajas en Ai, comprometió la integridad espiritual de todo Israel, poniendo en riesgo su pacto con Dios y su destino como pueblo escogido. La justicia divina, en este caso, no era solo punitiva, sino purificadora.
Era un acto quirúrgico para extirpar el cáncer que amenazaba con destruir al cuerpo de Israel desde adentro. El relato, aparentemente simple, esconde una profundidad de significado que nos obliga a reflexionar sobre la gravedad de la desobediencia y la interconexión de nuestras acciones en la comunidad de fe. Este es el verdadero costo del pecado de Acán, un costo que pocos se atreven a ponderar. La revelación de Acán y el descubrimiento del botín prohibido en su tienda marcaron un punto de inflexión. No solo para Acán, sino para toda la nación de Israel. La atmósfera en el campamento se cargó de una mezcla de alivio por haber descubierto la raíz del problema y un profundo temor ante la inminente justicia divina. La gente observaba, no con regocijo morboso, sino con una solemnidad que rozaba el pavor. Sabían que lo que estaba a punto de suceder era una lección, no solo para Acán, sino para cada hombre, mujer y niño en Israel. Una lección brutalmente clara sobre la obediencia, la santidad y las devastadoras consecuencias del pecado, incluso de aquel que se comete en el más absoluto de los secretos. Josué no perdió tiempo. La orden de Dios había sido explícita, el anatema debía ser quitado de en medio del pueblo. Esto significaba una purificación radical, una cirugía espiritual que, aunque dolorosa, era vital para la salud y la continuidad del pacto con Dios. Entonces Josué, y todo Israel con él, tomó a Acán hijo de Zera, la plata, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y los llevaron al valle de Ase. La escena debió ser impactante. Acán, despojado de todo, con su familia y sus posesiones, siendo conducido por una multitud de millas hacia un lugar de juicio. La descripción sus hijos, sus hijas es particularmente desgarradora y ha sido objeto de intenso debate y reflexión a lo largo de los siglos. Aquí es donde la narrativa bíblica, en su cruda honestidad, nos confronta con verdades que a menudo preferimos ignorar o dulcificar. ¿Por qué la familia de Acán también sufrió las consecuencias? No es la versión infantil que se suele enseñar, donde el castigo recae únicamente sobre el pecador individual. Este es un aspecto del relato que golpea directamente en la conciencia moderna. La Biblia no lo esconde. La explicación más impactante, y la que la tradición rabínica y ciertos estudiosos bíblicos han explorado con profundidad, es que en la cultura y la teología del antiguo Israel, la familia era una unidad social y espiritual indisoluble. El pecado de un miembro podía contaminar a toda la unidad familiar, especialmente si ésta conocía o participaba de alguna manera en el encubrimiento del pecado. Es improbable que la esposa de Acán y sus hijos no se hubieran percatado de la presencia de un manto babilónico y cantidades significativas de plata y oro que repentinamente aparecieron en su tienda, escondidas bajo tierra. Su silencio, su complicidad pasiva o activa en el ocultamiento del botón prohibido, los hacía partícipes de la transgresión. No es que fueran castigados por el pecado de Acán per se, sino que su propia inacción o complicidad los vinculaba a la culpabilidad. Ellos, al no denunciar el anatema, también se convirtieron en anatema. Era un recordatorio escalofriante de la responsabilidad colectiva y de cómo el pecado, si no es confrontado y purificado, puede extenderse como una plaga. La casa de Acán, en su totalidad, había sido comprometida por el botín prohibido. El lugar elegido para la ejecución de la sentencia fue el Valle de Ase. El nombre Ase significa turbación o aflicción. Este valle no fue un lugar elegido al azar. Su nombre se convertiría en un monumento perpetuo a la desobediencia de Acán y a sus dolorosas consecuencias. Era un recordatorio de que el pecado trae turbación, no solo al pecador, sino a toda la comunidad. En ese valle desolado, todo Israel apedreó a Acán, y después de apedrearlos, los quemaron con fuego. La escena es de una brutalidad que nos estremece, una que es difícil de conciliar con la imagen de un Dios amoroso.
Pero para entenderla, debemos despojarnos de nuestra perspectiva moderna y contextualizarla en el marco de la justicia divina en el Antiguo Testamento, y el momento crucial de la formación de Israel como nación santa. El apedreamiento era el castigo prescrito por la ley mosaica para los crímenes capitales más graves, especialmente aquellos que implicaban idolatría o desafío directo a la autoridad divina. No era un acto de venganza personal, sino la ejecución de la justicia divina a través del pueblo. La comunidad participaba en el apedreamiento como un acto de purificación, de extirpación del mal de su seno y de reafirmación de su lealtad al pacto con Dios. Era una declaración pública de que no tolerarían el pecado que comprometía su relación con el Altísimo. El hecho de que fueron quemados con fuego después de ser apedreados añade otra capa de significado. En la ley antigua, la quema era a menudo un símbolo de completa aniquilación y erradicación del mal. No solo se eliminaba la vida, sino que se purificaba el lugar y se borraba cualquier rastro del anatema, asegurando que el contagio no se propagara. El fuego, en este contexto, era un agente de purificación total. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras, que permanece hasta hoy. Este montón de piedras era más que una tumba. Era un monumento, un recordatorio tangible y duradero de lo que había sucedido en el Valle de Ase. Serviría como una advertencia perpetua a todas las generaciones futuras de Israel sobre el peligro del botín prohibido, la desobediencia secreta y las consecuencias catastróficas del pecado individual en la comunidad. Cada vez que alguien pasara por ese valle y viera el montón de piedras, recordaría la historia de Acán y la lección amarga que Israel había aprendido. La justicia de Dios se había manifestado de una manera ineludible y aterradora, no por crueldad, sino para establecer un precedente, para grabar en el corazón de la nación la santidad de su pacto y la seriedad de su palabra. La obediencia no era una opción, era una condición para la bendición y la presencia divina. Después de este acto de purificación, la Biblia nos dice, y Jehová se volvió del ardor de su ira. Por esto aquel lugar se llama el Valle de Ase hasta hoy. La ira de Dios se aplacó una vez que el pecado fue expuesto, confesado y tratado con la justicia que requería. La relación con Israel fue restaurada. El obstáculo que impidió su avance fue eliminado. La senda hacia la conquista de la tierra prometida, que había sido detenida por el pecado de un solo hombre, ahora estaba abierta de nuevo. Este evento no solo vendió el destino de Acán, sino que redefinió la comprensión de Israel sobre la responsabilidad individual y colectiva. Demostró, de la manera más contundente, que la desobediencia no es un asunto privado cuando se vive en una comunidad de pacto. Sus ondas se extienden, afectando a inocentes y culpables por igual. La historia de Acán, en su brutalidad, no es solo un relato de castigo, sino una profunda enseñanza sobre la pureza. La obediencia radical y el cuidado meticuloso que Dios exige de su pueblo para que puedan experimentar plenamente su presencia y sus promesas. Es una verdad innegable que trasciende los siglos y que nos sigue interpelando hoy. Con la purificación del Valle de Ase, la sombra que había caído sobre Israel comenzó a disiparse. La mano de Dios, que se había retirado por causa del pecado, ahora estaba lista para guiar a su pueblo una vez más. La lección había sido brutal, inolvidable, y había grabado a fuego en el corazón de la nación la seriedad de la obediencia. La conquista no podía continuar sin una restauración completa de la relación entre Dios y su pueblo. Y así, Josué, renovado en su fe y con la dirección divina, se preparó para una segunda confrontación con Ai. Pero esta vez, no habría lugar para la confianza en la pequeña fuerza de ataque. Esta vez, la estrategia sería diferente, y la mano de Dios, evidente en cada paso. Josué ascendió de Gilgal con todo el ejército y todos los hombres de guerra, preparándose para el asalto. Dios le dio instrucciones precisas, una emboscada magistral que no dejaría ninguna duda sobre quién estaba al mando de la batalla. No temas ni desmayes,
toma contigo toda la gente de guerra, y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros como botín. La obediencia y la santidad de Israel habían sido restauradas, y con ello, la bendición de Dios para tomar el botín, algo que antes había sido anatema. La lección sobre el botín prohibido había sido aprendida a un costo terrible. Ahora, Dios no solo les permitiría el despojo, sino que se lo ofrecía como una recompensa por su obediencia renovada. Josué eligió 30,000 de sus guerreros más valientes y los envió de noche para tender una emboscada detrás de la ciudad de Ai. Estos hombres se ocultarían, listos para atacar cuando la señal fuera dada. Al amanecer, Josué y el resto del ejército avanzaron directamente hacia Ai, simulando un ataque frontal. El rey de Ai, confiado por su victoria anterior y sin sospechar la trampa divina, salió con sus hombres para enfrentar a Israel en el campo abierto, dejando la ciudad desprotegida. La estrategia de Dios era perfecta. Mientras los hombres de Ai perseguían a los israelitas que fingían huir hacia el desierto, la fuerza de emboscada se levantó de su escondite y entró en la ciudad indefensa, prendiéndole fuego. Las llamas que se alzaban desde Ai fueron la señal para Josué y el ejército que huía. Era el momento de girar y contraatacar. El rey de Ai y su ejército se encontraron atrapados entre dos frentes. Por un lado, los israelitas que habían huido y ahora se daban la vuelta para luchar con una ferocidad renovada. Por el otro, el humo y las llamas de su ciudad ardiendo, y la visión de los guerreros de Josué que salían de Ai. La desesperación se apoderó de ellos. Fue una masacre. Nadie quedó con vida. El rey de Ai fue capturado y ahorcado en un árbol, su cuerpo luego fue echado a la entrada de la ciudad, cubierto con un gran montón de piedras, un monumento a la victoria de Dios y la justicia sobre el enemigo. Esta vez, Israel no solo ganó, arrasó con el enemigo. Los despojos y las bestias de Ai fueron tomados por los israelitas como botín, tal como Dios había instruido. La victoria fue completa, una señal inequívoca de que Dios estaba de nuevo con su pueblo, y que su ira se había apaciguado. La obediencia había traído la bendición. La historia de Acán no termina con su muerte. Su relato, breve pero impactante, es una de las narrativas más potentes en el Antiguo Testamento sobre las consecuencias del pecado y la importancia de la obediencia a Dios. Pero, ¿cómo se relaciona la vida de Acán, un hombre de la antigüedad que sufrió una muerte tan violenta, con Jesús, la figura central del cristianismo, quien predicó el amor, el perdón y la gracia? Esta es la parte que rara vez se explora, la conexión trascendental que pocos se atreven a trazar. Para entenderlo, debemos ir más allá de la superficie y sumergirnos en la teología y la tipología bíblica. Acán, en su pecado y sus consecuencias, se convierte en un tipo de la humanidad y caída en su necesidad de un redentor. Su historia es un microcosmos del problema del pecado en la escala universal. Así como el pecado de Acán afectó a toda la comunidad de Israel, el pecado de Adán afectó a toda la humanidad. La desobediencia de uno trajo la muerte y la separación de Dios para todos. Acán robó algo que era anatema, que estaba consagrado a la destrucción por la santidad de Dios. La humanidad, a través del pecado, tomó para sí lo que no le correspondía, desafiando la autoridad de Dios y trayendo una maldición sobre sí misma y sobre la creación. La ira de Dios, que se encendió contra Israel por causa de Acán, es un reflejo de la ira divina contra el pecado que se manifiesta en toda la humanidad. Sin embargo, la historia de Acán también nos señala el camino hacia la solución, el camino hacia Jesús. El valle de Ase, el lugar de la turbación y la aflicción a causa del pecado, se transforma en las profecías de Oseas. El profeta Oseas, siglos después de Acán, habla de un tiempo futuro de restauración y esperanza para Israel. En Oseas 2:15, Dios dice, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Ase por puerta de esperanza,
y allí cantará como en los días de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. El valle de la turbación se convierte en una puerta de esperanza. Esta es una de esas verdades profundas y ocultas que la Biblia nos revela si la leemos con ojos espirituales. ¿Cómo es posible que un lugar de juicio y muerte se transforme en un símbolo de esperanza? Es a través de la obra de Jesús. Jesús, en su muerte y resurrección, se convierte en el cumplimiento definitivo de esa puerta de esperanza. Él, el Hijo de Dios, el que no conoció el pecado, se hizo pecado por nosotros para que en él fuésemos hechos justicia de Dios. 2 Corintios 5:21. Él fue el anatema en nuestro lugar, llevando sobre sí la ira de Dios por nuestros pecados, para que nosotros podamos ser reconciliados con el Padre. La muerte de Acán fue un sacrificio forzado por la ley, un ritual de purificación necesario para restaurar la santidad del campamento. La muerte de Jesús fue un sacrificio voluntario, la purificación definitiva y eterna que quitó el pecado del mundo. En el valle de Ase, el pecado fue expuesto y castigado. En la cruz, el pecado fue expuesto y redimido. El montón de piedras sobre Acán marcó el fin de una vida por el pecado. El sepulcro vacío de Jesús marcó el fin del poder del pecado y la muerte. Esta es la conexión trascendental y poco contada. La historia de Acán prefigura la necesidad de un Salvador que pague el precio por el pecado de la humanidad. El valle de Ase es un recordatorio sombrío de las consecuencias de la desobediencia, pero también se transforma, por medio de Cristo, en una promesa de redención y esperanza para todos los que creen. La lección de Acán no es solo sobre el pasado, sino sobre la esperanza que tenemos en el futuro, una esperanza anclada en la obra de Jesús. La historia de Acán, lejos de ser un mero relato de castigo en la antigüedad, resuena a través de los siglos como un eco profético. Un testimonio de la inmutabilidad de los principios divinos y la necesidad constante de redención. Su vida, aunque breve en el relato bíblico, se convierte en un espejo en el que podemos ver reflejadas las complejidades del corazón humano y las profundas implicaciones de nuestras elecciones. Pero la narrativa bíblica, en su profundidad, nos ofrece más que lecciones de obediencia y consecuencias. Nos invita a una reflexión más íntima, a ver cómo cada fibra de esta historia teje un tapiz más grande de la redención. Más allá de la superficie, la vida de Acán es un estudio de caso sobre la naturaleza insidiosa del pecado. No comenzó con un acto de rebelión abierta, sino con un simple deseo. Vio un manto, vio plata y vio oro. En ese momento, la codicia echó raíces en su corazón. Y la codicia, como sabemos por Santiago capítulo 1 versículo 15, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Acán no solo codició, actuó sobre ese deseo, y luego, lo ocultó. El secreto es el caldo de cultivo del pecado. Creemos que, al esconder nuestras transgresiones, podemos escapar de las consecuencias, pero en realidad, solo las magnificamos. El acto de enterrar el botón bajo su tienda no era solo un intento de ocultarlo de los ojos humanos, sino una negación de la omnipresencia de Dios. Es el mismo engaño que llevó a Adán y Eva a esconderse entre los árboles del Edén. Pero la oscuridad nunca puede esconderse de la luz divina. Este aspecto del pecado de Acán, el deseo y el ocultamiento, es una verdad universal que trasciende el tiempo y la cultura. Lo que muchos no se atreven a contar es la carga emocional y espiritual que Acán debió llevar desde el momento en que tomó el botón hasta su exposición. Imaginen el terror creciente con cada día que pasaba, la paranoia al ver a Josué consultando a Dios después de la derrota en Ai. La Biblia no describe su tormento interno, pero el peso del anatema sobre su alma debió ser insoportable. Vio a sus compañeros caer en Ai, y debió saber, en lo más profundo de su ser, que él era la causa. La desobediencia no solo trae juicio externo, sino un infierno interno de culpa y miedo que carcome el alma. Su confesión, aunque tardía, fue una liberación de esa carga, aunque no de la sentencia.
Es un recordatorio impactante de que el pecado, incluso en secreto, nos esclaviza y nos atormenta mucho antes de que se manifiesten sus consecuencias externas. Y aquí viene una de las verdades más impactantes y dolorosas de este relato, el concepto de la responsabilidad corporativa en el Antiguo Testamento. Nuestra cultura moderna individualista lucha con la idea de que el pecado de uno pueda afectar a muchos, o que la familia de un culpable sufra las consecuencias. Pero en el contexto bíblico, especialmente en el pacto de Dios con Israel, la comunidad no era una mera colección de individuos, era un solo cuerpo. El pecado de Acán fue un agujero en la muralla de protección divina de todo el pueblo. Cuando uno de sus miembros se corrompía y lo ocultaba, la santidad de todo el campamento se veía comprometida. Este no es un juicio arbitrario de Dios, sino una consecuencia lógica de la interconexión. Es como una enfermedad contagiosa en un cuerpo, si una célula enferma no es tratada o extirpada, puede comprometer la salud de todo el organismo. La inclusión de la familia de Acán en el juicio, aunque difícil de asimilar, subraya la profunda interdependencia en la comunidad del pacto. Sus hijos y su esposa no fueron necesariamente castigados por el pecado original de Acán, sino por su implicación en el encubrimiento, o al menos, por formar parte de la unidad familiar que había permitido que el anatema permaneciera en medio de Israel. Su silencio o su participación pasiva los convirtieron en cómplices del pecado. Esta es una verdad cruda y poderosa que rara vez se predica con la fuerza que se encuentra en el texto original. Pero incluso en la dureza de este relato, la Biblia ofrece un atisbo de la gracia venidera a través de Jesús. La muerte de Acán y la purificación del campamento fueron necesarias para restaurar la comunión entre Dios e Israel. De manera similar, la muerte de Jesús en la cruz fue necesaria para restaurar la comunión entre Dios y la humanidad. El valle de Ase, el lugar de la turbación, se convierte en el lugar donde la ira de Dios es apaciguada. Es un tipo, una sombra de la cruz. En la cruz, Jesús se convierte en el anatema por nosotros, llevando sobre sí la maldición de nuestra desobediencia para que podamos ser libres. Él, que no conoció el pecado, se hizo pecado por nosotros. 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Él fue el botín prohibido que se sacrificó para que nosotros no tuviéramos que serlo. La vida de Acán, en su trágica culminación, nos apunta a la necesidad de un Salvador que pueda lidiar con la raíz del pecado, no solo con sus manifestaciones. Josué pudo identificar y eliminar el pecado de Acán, pero no pudo eliminar el pecado del corazón humano. Solo Jesús, a través de su sacrificio, tiene el poder de transformar los corazones, de librarnos del poder del deseo y del engaño, y de restaurar nuestra relación con un Dios santo. La historia de Acán es un grito silencioso que clama por un Mesías, por alguien que pueda ir más allá de la ley y ofrecer una redención que limpie no solo el campamento, sino el alma misma. Es un recordatorio de que la justicia de Dios es inquebrantable, pero también que su amor proveyó el camino para la reconciliación. El impacto del botín prohibido de Acán nos enseña que nada está realmente oculto a los ojos de Dios. Su omnisciencia es una verdad que a menudo nos asusta, pero también nos consuela. Nos asusta porque revelamos nuestras transgresiones más secretas, pero nos consuela porque significa que ningún dolor, ninguna injusticia, ninguna lágrima está oculta a su vista. La historia de Acán es un recordatorio de que nuestros, por más insignificantes que parezcan, tienen ramificaciones que se extienden más allá de nuestro entendimiento inmediato. El costo de un pequeño pecado es incalculable cuando se mide por la santidad de Dios y el impacto en la comunidad de fe. Este es el legado de Acán, una historia que, aunque antigua, sigue siendo sorprendentemente relevante en la búsqueda de la santidad y la redención en nuestras propias vidas. El eco del juicio en el valle de Ase se desvaneció, pero su lección perduró, grabada en la memoria colectiva de Israel. La derrota en Ai se transformó en una victoria resonante, un testimonio del poder de Dios cuando su pueblo andaba en obediencia y santidad.
Pero la historia de Acán, con sus profundas implicaciones, no solo se limita a un evento aislado del Antiguo Testamento. Es una ventana a la forma en que Dios opera, a la seriedad con la que Él ve el pecado y la maravillosa gracia que finalmente proveyó a través de Jesucristo. Consideramos un aspecto poco explorado y a menudo omitido de esta narrativa, la prevención divina. La Biblia no solo relata la caída y el castigo de Acán, sino que, implícitamente, nos muestra cómo se pudo haber evitado esta tragedia. Dios dio instrucciones claras y explícitas sobre el anatema antes de la batalla de Jericó. No había ambigüedad. La desobediencia de Acán no fue por ignorancia, sino por una elección deliberada de su voluntad, impulsada por la codicia. Este es un principio fundamental que resuena a lo largo de toda la Escritura. Dios nos da sus mandamientos no para oprimirnos, sino para protegernos y para nuestro bien. La desobediencia, en última instancia, no solo es una afrenta a Dios, sino un acto de autodaño. Si Acán hubiera obedecido, la derrota en Ai no habría ocurrido, las vidas no se habrían perdido, y su propia vida, y la de su familia, se habría salvado. La prevención radica en la obediencia al primer mandamiento, en el temor de Dios que es el principio de la sabiduría. Además, la historia de Acán nos revela la intercesión silenciosa de Josué. Cuando Israel fue derrotado en Ai, Josué no se limitó a lamentarse, intercedió. Se postró ante Dios, clamando por su pueblo. Aunque no conocía la causa del problema, su corazón estaba con la nación. Esta intercesión es un preámbulo de la intercesión de Jesús por nosotros. Acán había provocado la ira de Dios sobre el campamento, y fue la intercesión de Josué la que llevó a la revelación del pecado y la eventual restauración. De manera similar, nuestros pecados provocan la justa ira de Dios, pero Jesús, nuestro gran intercesor, está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, rogando por nuestra redención. La figura de Josué, en este sentido, se eleva más allá de ser un simple líder militar, se convierte en un tipo de mediador, señalando al mediador perfecto que vendría. También debemos profundizar en el peligro del botín prohibido en nuestra vida moderna. Si bien hoy no estamos conquistando ciudades y no hay anatema en el mismo sentido literal, el principio del botín prohibido es increíblemente relevante. ¿Qué son nuestros mantos de Sinar, nuestros 200 siclos de plata y nuestros lingotes de oro hoy en día? Podrían ser la ambición desmedida, las ganancias deshonestas, las relaciones ilícitas, el materialismo que nos consume, la envidia que nos carcome, o incluso el orgullo que nos impide confesar nuestras faltas. Cualquier cosa que codiciamos y tomamos para nosotros que va en contra de la voluntad de Dios, cualquier cosa que ocultamos en las profundidades de nuestra tienda, se convierte en un botín prohibido que contamina nuestra alma y afecta a nuestra comunidad. El pecado no necesita ser un gran crimen para tener consecuencias devastadoras. Un pequeño acto de desobediencia, alimentado por la codicia y ocultado en secreto, puede tener un efecto dominó que destruya relaciones, reputaciones y, lo más importante, nuestra comunión con Dios. La historia de Acán nos grita: cuidado con lo que codicias y con lo que escondes. Aquí es donde la trascendencia de esta historia alcanza su punto culminante. La Biblia, al narrar cada momento de este personaje, incluso los más oscuros, no lo hace para regodearse en la miseria de un pecador, sino para glorificar la justicia y la misericordia de Dios. Acán es un recordatorio de que la santidad de Dios es innegociable. Él no puede coexistir con el pecado sin que haya consecuencias. Pero también es un testimonio de su fidelidad al pacto. Aunque el pueblo pecó a través de Acán, Dios no los abandonó. Proveyó un camino para la purificación, para la restauración. Esta es una verdad poderosa y a menudo subestimada, incluso en los momentos más oscuros de desobediencia de su pueblo. Dios permanece fiel a sus promesas, buscando siempre la forma de restaurar la relación, aunque el precio sea alto. La vida de Acán es también un eco de la universalidad del pecado y la necesidad de la gracia.
La Biblia no es un libro de cuentos de hadas donde todos viven felices para siempre. Es un reflejo crudo de la realidad humana, nuestra tendencia a la desobediencia, nuestra lucha contra la tentación y la necesidad constante de un Salvador. Acán, en su trágica figura, se convierte en un recordatorio de que por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. No hay nadie justo, ni siquiera uno. Acán no fue un monstruo, fue un hombre, como nosotros, que sucumbió a la tentación. Y es precisamente en esta universalidad del pecado que la gracia de Jesús se vuelve tan gloriosa. Si todos somos como Acán en nuestra capacidad de desobedecer y de ocultar, entonces todos necesitamos desesperadamente la redención que solo Jesús puede ofrecer. Él es el único que puede ir al valle de Ace de nuestras vidas, el lugar de nuestra turbación y aflicción, y transformarlo en una puerta de esperanza. Su sangre limpia el anatema de nuestros pecados, liberándonos de la maldición y restaurándonos a la comunión con Dios. El relato de Acán, en su brutalidad, nos ofrece una profunda reflexión espiritual. Nos desafía a examinarnos a nosotros mismos. ¿Hay algún botín prohibido que hemos tomado y ocultado en nuestras vidas? ¿Algún pecado secreto que está afectando nuestra relación con Dios y, quizás, con nuestra comunidad? La historia nos insta a la confesión y al arrepentimiento, a sacar a la luz lo que está escondido, para que la sanidad y la restauración puedan ocurrir. Porque la justicia de Dios, aunque implacable con el pecado, es también el camino a la verdadera libertad. La historia de Acán, una epopeya de desobediencia y sus devastadoras consecuencias, nos deja con lecciones que trascienden el tiempo y las culturas. Es una narrativa cruda y sin concesiones, que nos obliga a confrontar la seriedad del pecado y la inquebrantable justicia de Dios. Pero, como hemos explorado, también es una historia que, al ser vista a través del prisma de la redención, apunta poderosamente a la esperanza que se encuentra en Jesús. La vida de Acán, tan brevemente descrita en las Escrituras, sirve como una advertencia eterna: no hay pecados pequeños a los ojos de un Dios santo. Lo que comenzó con una simple codicia por un manto y unos metales, se convirtió en una calamidad nacional, costando vidas inocentes y manteniendo el avance de una nación entera. Nos enseña que el pecado, por más oculto que esté, tiene un impacto colectivo. En una comunidad de fe, estamos interconectados, la desobediencia de uno puede afectar la bendición de todos. Esta es una verdad que a menudo se ignora en un mundo que celebra el individualismo a expensas de la responsabilidad colectiva. La justicia divina, ejemplificada en el Valle de Ace, no es arbitraria ni caprichosa. Es el reflejo de la santidad de Dios, que no puede tolerar el mal en su presencia sin que haya consecuencias. El juicio sobre Acán fue un acto de purificación, necesario para restablecer el pacto entre Dios e Israel y para recordarles la seriedad de su compromiso. Fue una lección dura, pero vital para la supervivencia espiritual y física de la nación. Y aunque el castigo fue severo, su propósito final fue restaurador: permitir que la presencia de Dios volviera a manifestarse plenamente entre su pueblo. Pero la lección más profunda y trascendental de Acán nos lleva directamente a Jesús. El Valle de Ace, el lugar de la turbación y la aflicción a causa del pecado, es transformado por la profecía de Oseas en una puerta de esperanza. ¿Cómo puede un lugar de muerte convertirse en un símbolo de redención? Solo a través de la obra de Jesús. Acán fue un tipo, una prefiguración de la humanidad caída, que tomó lo prohibido y trajo la muerte. Jesús es el antitipo, el cumplimiento. Él, que no conoció el pecado, se convirtió en el anatema en nuestro lugar. Él llevó la maldición del pecado en la cruz, para que nosotros podamos recibir la bendición. En el Gólgota, el verdadero valle de Ace de la humanidad, Jesús absorbió la ira divina contra el pecado, abriendo un camino para que todos nosotros, que somos pecadores como Acán, podamos encontrar el perdón y la vida eterna. Su muerte no fue un castigo por su propio pecado,
sino un sacrificio voluntario para purificar a la humanidad de la mancha del botín prohibido que hemos tomado de las manos de Dios a lo largo de la historia. Su resurrección es la prueba de que el pecado y la muerte han sido vencidos, y que la puerta de esperanza está abierta para siempre. Así que, ¿qué aprendemos de Acán para nuestra vida hoy? 1. Cuidado con la codicia y el deseo, son las semillas de la desobediencia. Controla tus deseos antes de que ellos te controlen a ti. 2. No hay secretos para Dios, todo lo que hacemos en lo oculto, tarde o temprano será revelado. La confesión y el arrepentimiento son la única vía para la libertad. 3. El pecado individual tiene un impacto colectivo, nuestras acciones no solo nos afectan a nosotros, sino a quienes nos rodean, especialmente en la comunidad de fe. 4. La obediencia trae bendición. La historia de Acán, contrastada con la segunda victoria en Ai, demuestra que la restauración de la obediencia trae consigo la restauración de las bendiciones de Dios. 5. Jesús es nuestra esperanza. Acán nos muestra la profundidad del problema del pecado, Jesús nos muestra la magnitud de la solución de Dios. Él es la puerta de esperanza para el valle de Ace de nuestras vidas. Si esta historia ha resonado contigo, si te ha revelado verdades que te desafían y te inspiran, por favor, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. Tus me gusta y comentarios nos ayudan a seguir compartiendo estas poderosas verdades bíblicas que transforman vidas. Queremos seguir desenterrando los misterios de la Biblia, revelando los hechos más épicos y trascendentales, y conectando las historias antiguas con nuestra realidad actual. No te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Ahora te pregunto a ti, ¿qué te ha impactado más de la historia de Acán? ¿Hay algún botín prohibido en tu vida que sientes la necesidad de sacar a la luz? Deja tus comentarios y testimonios abajo. Tu historia puede inspirar a otros. Y recuerda siempre esta verdad eterna, aunque tu pecado sea como la grana, como la nieve será emblanquecida, aunque sea rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Isaías capítulo 1 versículo 18. Esta es la promesa de Dios para ti, incluso para aquellos que, como Acán, han tropezado. Hay perdón, hay restauración, hay esperanza en Jesús.